Hablando respecto a la vida de la iglesia, de vivir como una iglesia, hemos iniciado con el tema de la unidad de la iglesia. Y hemos iniciado dando una base conceptual de esa unidad en aquel que es la cabeza del cuerpo. Si ustedes recuerdan, iniciamos con ese enfoque: Cristo, la cabeza del cuerpo; Cristo, la vid verdadera, de quien dependen todos los pámpanos para que sean fructíferos; Cristo como el ungido. En él se encuentra la unción del pueblo de Dios, y todo aquel que participa de la unción de Dios lo hace nada más en la participación de la unción de Cristo. Desde la serie anterior veníamos viendo, porque estas son series relacionadas, la importancia de esa unción, porque esa unción nos hace partícipes no solamente del poder de Dios para salvación, del poder de Dios para alguna que otra obra milagrosa en el mundo, sino que literalmente es una ordenación santa, como pueblo compuesto por un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios para que podamos mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Por ende, la unión es algo importante, porque si estamos unidos a Cristo, nosotros estamos unidos entre nosotros mismos. Si dependemos de Cristo, no podemos decir que estamos aislados del resto de los miembros de la iglesia, a quienes el Señor, para sus propósitos, mis hermanos, no para la vanidad de hombres, sino que para sus propósitos ha impartido dones para que el Señor sea glorificado por medio de Cristo en su iglesia, por el poder del Espíritu Santo. Esa unidad, habíamos visto, tiene una amplitud, y además de tener una amplitud que sobrepasa toda barrera, que veíamos que había incluso quitado la pared intermedia que nos separaba y había hecho de judíos y gentiles un pueblo. Y habíamos dicho, y si esa pared se quitó cualquier otra pared. También sabemos que esa unidad tiene una profundidad tremenda. Una profundidad, mi hermano, que va hasta el nuevo corazón que hemos recibido como dádiva de Dios en el Espíritu por medio de Cristo Jesús. Por eso, mi hermano, es que podemos decir que ser cristiano es más trascendental que cualquier otra identidad que usted pueda creer que tiene. Usted puede pensar en su familia, en la carne. Usted puede pensar en sus amigos con quienes tiene ciertas afinidades, y hemos hablado mucho de la afinidad y cómo ésta se distingue del verdadero amor. Donde hay amor hay al menos una afinidad, pero no siempre donde hay afinidad hay amor. Pueden haber muchas cosas en las cuales usted, mi hermano, haya cierto arraigo, cierta identidad. Se han levantado grupos que defienden algún tipo de superioridad étnica. Se han levantado grupos que defienden ideologías políticas. Diferentes agendas detrás de las cuales el hombre se puede ir, y distintos hombres pueden concordar y agruparse. Pero ninguna de estas fuentes de supuesta identidad es ni remotamente, mi hermano, óigalo bien, ni remotamente tan vinculante como Cristo en nosotros. Y esa es la esperanza de gloria. ¿Qué nos vincula de la manera más poderosa posible como iglesia? Es Cristo, la vid verdadera, a quien, unidos los pámpanos, pueden fructificar. Separados de mí, nos dice Jesús, nada pueden hacer. Y yo les decía en alguna ocasión, ese texto describe la narrativa bíblica de la necesidad del Cordero de Dios
desde el principio de los tiempos. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Mis hermanos, todo esto significa una afirmación muy poderosa, extraída de la misma Escritura, que es que donde sea que el Evangelio exista, porque el Evangelio existe en unidad, también va a existir necesariamente diversidad. Acá habemos hombres y mujeres, habemos ancianos y hay niños, hay algunos jóvenes, otros que se creen jóvenes, habemos de distintas tal vez posturas políticas. Sin embargo, el Evangelio de Cristo Jesús aplica de igual manera para aquellos que han creído en Él. Hemos sido salvos por gracia. Hemos sido elegidos incondicionalmente, no por nada que haya en usted, no por obras para que nadie se gloríe. Hemos sido justificados por la fe en el Cordero de Dios. Y ese es el único asidero que tenemos delante de Dios. Así como Abraham creyó y le fue contado por justicia, usted, mi hermano, con un nuevo corazón puso su fe en Cristo y esa es la única fuente de ser justificado delante de Dios. Nos une esa verdad, el Evangelio. Nos une el hecho de ser el pueblo adquirido por Dios para posesión suya. Nos une la nueva vida en Cristo y esa nueva identidad, la cual debe regir cada aspecto de nuestras vidas, no importando nuestra diversidad en distintas áreas. ¿Qué tiene que ver entonces, pastor, el texto que acabamos de leer con el tema de la diversidad en medio de la iglesia? Mi hermano, como hemos estado haciéndolo ya como costumbre en este estudio, partimos de las bases teológicas, de las bases bíblicas, escriturales, de los principios que estamos enseñando. Y le damos fuertes bases en la escritura a todo aquello que aprendemos. El motivo por el cual es importante conocer esta, digamos, dualidad en la que hay, por un lado, unidad, pero por otro lado, diversidad, no es otra cosa que Cristo mismo encarnado, que Cristo mismo crucificado en lugar de los pecadores, que Cristo mismo resucitado y Cristo exaltado a la diestra de Dios, poniendo a sus enemigos por estrado de sus pies. Esa realidad, como veremos más adelante, es la que termina dándole sentido al por qué la diversidad en medio del pueblo de Dios es importante, aún en medio de la unidad íntima que el pueblo de Dios tiene. Para tal motivo, yo quiero que nos centremos en el escenario del texto que hemos iniciado estudiando el día de hoy. Esta es una escena del ascenso al trono universal del Cordero de Dios. Es una escena maravillosa. El versículo 6 de Apocalipsis 5 nos dice: miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios
enviados por toda la tierra. Primero que nada, yo quiero que usted entienda la escena. Este es el trono de Dios. Esta es una escena de Dios en su trono, sentado sobre querubines. Y vamos a ahondar más adelante sobre esta escena, pero es la presencia de Dios mismo. Y en esta presencia de Dios mismo aparece una figura interesante. Esta figura interesante es un cordero. Pero curiosamente, mis hermanos, este cordero está ¿cómo? Está de pie. Lo primero que nos dice es de pie. Solo en este detalle, mis hermanos, nos podemos detener muchísimo. Y voy a tratar de no detenerme tantísimo. Pero el hecho que el cordero esté de pie no solo le identifica como un hombre, sino que le identifica específicamente como un hombre, un hijo de hombre en específico, que la palabra de Dios nos anuncia desde la antigüedad. Vamos a ir al Salmo 24, que muchas veces nos echamos flores y nos lo atribuimos en autojusticia, pero que no habla directamente de nosotros, habla de aquellos que están en Cristo. Fíjense lo que dice el Salmo 24. El Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. ¿Se dan cuenta? Iniciamos con la universalidad. Todo. Diversidad a nivel ya ni siquiera seres humanos, sino creación. Porque él la fundó sobre los mares y la sentó sobre los ríos. Y aquí viene el versículo 3 tan hermoso. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Sabe usted lo que implica subir al monte del Señor? ¿Se acuerda usted de la escena de Éxodo 20? De aquellos relámpagos y el sonido de trompeta que el pueblo le pedía a Moisés. Le decía que parara porque era atemorizante. De aquella distancia que Dios le mandó a Moisés que tuviese el pueblo del monte. Era preferible que aquel que traspasara los linderos que Dios había puesto. Era preferible que lo atravesara una lanza a que intentase ir al monte de Dios. Y yo quiero que usted entienda que ese monte no era nada, porque el autor de Hebreo nos explica que nosotros ahora nos hemos acercado al verdadero monte de Dios. Eso era tan solo una muestra, un símbolo de la gloria de Dios. Y Moisés era tan solo un tipo de un hombre que podía subir al monte de Dios. ¿Quién subirá al monte del Señor? Bajo lo que acabamos de decir, ¿es usted? ¿Soy yo? Más nos valiera ser asaeteados. Pero fíjese quién es el que puede subir. ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? ¿Se da cuenta? Este es el lugar que acabamos de leer. ¿Quién puede estar en ese lugar? El de manos limpias y corazón puro. El que no ha alzado su alma a la falsedad. Y a veces leemos esto y gracias, Señor, soy yo. Gracias, Señor, porque me hiciste tan buen ejemplar. Y aquí estoy yo, que puedo estar delante de la presencia del Señor. ¿Cree usted eso? El que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Ese recibirá la bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que lo buscan. De los que buscan tu rostro como Jacob. Alcen, oh puertas,
sus cabezas, álcense puertas eternas, para que entre, y aquí se identifica quién es ese cordero. ¿Se dan cuenta? Qué relacionados están estos pasajes, ¿no? Es casi como que estuviésemos viendo diferentes escenas de una misma línea del tiempo. Alcen puertas eternas para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. ¿Y entonces quién es el Cordero? ¿Por qué es que este está parado en el lugar santo? Pregúntese, ¿quién le dio esa autoridad? La razón es, Él es el que responde a las preguntas del versículo 3, en el versículo 4. Él es el de manos limpias. Él es el de corazón puro. Él es el que no ha alzado su alma a la falsedad. Y por eso, mi hermano, cuando nosotros regresamos al versículo 6 de Apocalipsis 5, encontramos en el trono, ahí en medio, en la presencia del Dios santo, 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 sentado sobre querubines, a este cordero de pie. Porque Él, solamente Él puede pararse delante del trono de Dios. Por ende, para un pueblo que aspira a vivir en la presencia de Dios, la dependencia total de este único hombre que puede pararse delante de la presencia de Dios es vital. No es un asunto secundario. Separados de mí, dice Jesús, nada pueden hacer. Él, en lugar de su pueblo, se para en el trono celestial. Pero este cordero no solamente está de pie, sino que nos dice la palabra de Dios inmediatamente en el mismo versículo 6, como inmolado. Es decir, este cordero hoy está vivo, pero fue inmolado, lo cual involucra la muerte. Este cordero ha resucitado. Este cordero ha vencido la muerte, fue inmolado. Es visible por Juan en las visiones celestiales que este hombre, que es el cordero que está parado en el trono celestial, fue inmolado. Es tan evidente como cuando Tomás fue invitado a meter su mano en el costado y en las manos del Cordero de Jesús. Es evidente. Para Juan es evidente. Es como inmolado, sin embargo está de pie. Sin embargo está vivo. ¿Por qué es importante esto? Porque mi hermano, en esta breve observación de Juan, se encuentra toda la teología de la cruz resumida. El Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo hace por medio del sacrificio de la cruz. Es nuestra única esperanza para nosotros presentarnos delante de Dios. Él fue crucificado, pero acá aparece en el trono celestial, de pie, confirmando su identidad como aquel del que habla el Salmo 24.
Es decir, esta es nuestra única esperanza. Por eso es que nosotros predicamos no sabiduría de hombres, sino a Cristo y a este crucificado. Por eso es que es vital conocer el detalle que Juan notaba, que evidentemente este cordero se veía como inmolado, porque esa es la evidencia de su victoria en la cruz del Calvario en favor de los pecadores. Y ahora se ha presentado en el trono celestial, lo cual lo identifica con aquel que responde las preguntas de Salmo 24:3. Él es el varón de limpias manos, de corazón puro. Y él es quien tendrá una descendencia que va a tener la heredad. Pero esto no se queda ahí, mi hermano. Porque podríamos preguntarnos, ¿y cómo se extienden entonces los beneficios de este cordero inmolado que está de pie en el trono de Dios? ¿Cómo se extienden a mí que estoy acá en la tierra? Sigamos leyendo la palabra. Este cordero dice que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados ¿por dónde? Por toda la tierra. Yo quiero que entendamos que acá Juan está utilizando un lenguaje apocalíptico muy simbólico, altamente simbólico, pero no es un lenguaje nuevo, no es un lenguaje no bíblico. Uno de los grandes errores que cometemos al adentrarnos a Apocalipsis es que lo agarramos como un libro que está todo el canon y luego está Apocalipsis por allá. Cuando Apocalipsis lo que está haciendo es tomando todo el canon de las escrituras y bombardeándonos del canon. Aquel que ha leído la Biblia de pasta a pasta y empieza a ponerle atención a Apocalipsis, empieza a recibir una cantidad de bombazos de lo que ha leído en la Biblia que se queda perplejo. Primero que nada, tenía 7 cuernos y 7 ojos. Hablamos en alguna enseñanza hace no mucho sobre el número 7, sobre la creación. Hablamos sobre el séptimo día como el día de reposo y hablamos cómo el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y es precisamente la identificación que estamos viendo acá. Lo que Juan termina haciendo es diciendo que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Hay 7 espíritus santos? No. Juan está hablando en lenguaje creacional. Juan está hablando en lenguaje de algo completo, de algo que Dios dice 10 veces es bueno en gran manera. Juan está hablando de la nueva creación. Por eso cuando nos preguntamos cómo conecto los beneficios del Cordero conmigo que estoy en la tierra, la respuesta acá implícita, y ya vamos a entrar más, es la nueva creación. Pero la identificación, mi hermano, acá, no nos adelantemos, es importante. Primero que nada, el Cordero dice, tenía 7 cuernos. Algunos imaginan acá una bestialidad, ¿verdad? Una especie de cordero con 7 cuernos. Pero como les digo, antes de utilizar un método de lectura bíblica propio, moderno, del siglo XXI, leemos la Biblia con la Biblia. Y déjeme decirle que en la Escritura, constantemente en el Antiguo Testamento, los cuernos simbolizan el poder. Si usted no me cree, la palabra hebrea que se utiliza para cuerno
que nuestros traductores modernos, ayudándonos a leer, nos han traducido de una mejor manera. Esa palabra hebrea es cuerno. Y vamos a leer un versículo, no lo tenía ni siquiera acá entre los que íbamos a leer, pero nos vamos a meter ahí porque es importante. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 10. Primer libro de Samuel 2, 10. Este es el cántico de Ana. Como les digo, siempre que el Cordero es anunciado, que el Cordero aparece, que el Cordero obra, algo apropiado es cantar salmos. Y aquí estamos leyendo un salmo de Ana. Fíjense lo que dice el primer libro de Samuel 2:10. Dice, los que se oponen al Señor serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra. ¿A dónde han sido enviados los 7 espíritus? Por toda la tierra. Y la escena es celestial. ¿Se dan cuenta cómo está conectado este salmo profético de Ana con lo que acabamos de leer? Dice, el Señor juzgará los confines de la tierra, dará fortaleza a su... Y aquí aparece ya una figura real. Acá aparece una figura real. Dará fortaleza a su rey. En primera instancia, este es el rey David, este es el trono de Israel en Jerusalén. El Señor hizo un pacto con David que un hijo suyo reinaría eternamente. Sí, en principio es eso. Pero este rey en definitiva va más allá. Este rey es mayor que David. El Señor va a dar fortaleza a su rey y dice, y ensalzará el poder de su ungido. Ensalzará el poder. Esa palabra poder, originalmente, si la traducimos con rigor, es el cuerno. Les he dado solo un ejemplo, pero hay multitud de ejemplos en todo el Antiguo Testamento de cómo los cuernos significan poder. Por ende, el cordero tiene 7 cuernos. El cordero tiene la misma cantidad de días de la creación más el reposo de cuernos. Eso significa perfecto. Él tiene el poder completo. Leyendo la escritura, con la escritura, lo que significa es que el cordero tiene todo el poder. Y que este salmo de Ana está siendo contestado. Pero no solamente tiene 7 cuernos, sino que también tiene 7 ojos. Otra vez, acá podemos imaginarnos una bestialidad. Ya el dibujo se va haciendo más horrible porque tiene 7 cachos y ahora tiene 7 ojos. No es eso lo que la palabra nos está llevando a ver. La palabra nuevamente está utilizando el número 7 porque es nuevamente la creación más el reposo y porque también nos está llevando a ver lo completo, lo que Dios ha declarado como muy bueno en una nueva creación que simboliza la visibilidad que Dios tiene en Cristo por medio del Espíritu de todo cuanto hay en el mundo. Es decir, el cordero tiene 7 cuernos porque tiene todo el poder y el cordero tiene 7 ojos porque él conoce todas las cosas. Nada está escondido de él. Esto había sido profetizado y hoy sí no nos vamos a ir ahí, pero si usted tiene curiosidad y dice, sí, pero esa de los ojos, Pastor Carlos medio se la sacó de la manga. Váyase después usted a Zacarías 3:9. Esta es una profecía dada a priori, en primera instancia, al sacerdote
Josué, pero cuando usted lee de qué está hablando sobre este sacerdote Josué, este sacerdote apunta a otro sacerdote. Y este es el que tiene 7 ojos. Es decir, el Cordero tiene el conocimiento de todas las cosas. No hay nada fuera de él. Pero estos 2 conjuntos de 7 también lo identifican con el Espíritu Santo de Dios, a quien decididamente Juan, desde el principio de esta, vamos a llamarla epístola, porque es una epístola, Apocalipsis, a quien desde el inicio de esta epístola, Juan ha identificado este número con el Espíritu Santo de Dios. Recurre constantemente a los 7 espíritus. Y me hace muy fácil la tarea Juan aquí porque él mismo dice explícitamente, luego de hablar de los 7 cuernos y de los 7 ojos, Juan nos lo define, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Cómo esto aterriza a mi vida? ¿A dónde han sido enviados los 7 espíritus de Dios? Que no es otra cosa que el poder de Dios por medio de su espíritu llenando toda la tierra. ¿A qué lugar es enviado? La tierra. Es decir, los efectos de este poder, los efectos de este conocimiento total de todas las cosas van a ser experimentados en la tierra. Y adivine quién más fue enviado por toda la tierra. ¿No somos usted y yo? Somos templo y morada del Espíritu Santo. Por ende, estos 7 espíritus de Dios tienen un templo por medio del cual están llevando a cabo ese movimiento. Esto ya conecta con usted y conmigo. Son los santos escogidos de Dios, templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Por ende, esta escena es completamente real. Los 7 espíritus de Dios, es decir, el Espíritu Santo de Dios, expresado acá en terminología simbólica, es el Espíritu Santo llenando toda la tierra a través de aquellos que fueron enviados por toda la tierra en la gran comisión por aquel que ha recibido toda autoridad. Es decir, la iglesia. La escena del Cordero de pie en el trono celestial. La escena de aquel que está como inmolado pero vivo delante de la presencia de Dios. Tiene todo que ver con usted y conmigo. Y ahí radica la importancia de que usted y yo dependamos de Cristo con todo nuestro ser y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Dependemos, mis hermanos, de Cristo. Dependemos del único que puede estar de pie delante del trono de Dios y por medio de quien usted y yo estamos hoy reunidos en su iglesia en la presencia de Dios. Si no es por Cristo, la ira de Dios está sobre nosotros. Porque la ira de Dios fue derramada sobre el Cordero inmolado. Usted y yo hemos recibido el perdón. Qué glorioso intercambio. Nosotros hemos recibido su justicia y Él recibe el castigo de nuestra paz. Qué glorioso intercambio. Eso es fundamental para su día a día. Es fundamental para su paz. Para que usted pueda salir sabiendo que es un gran pecador, pero pueda tener la confianza de que aquel Cordero de Dios
Él está coronado del poder de Dios, del mismo Espíritu de Dios. Él ha recibido algo que luego le da también a su iglesia, que es la unción del Espíritu Santo. Por eso es que el Cordero aparece con estos elementos en su cabeza, que son 7 cuernos, 7 ojos. ¿Se acuerdan que todavía en la serie anterior hablamos de dónde era derramado el aceite de la unción? Sobre la cabeza. Y luego desciende por todo el cuerpo. Leíamos ahí en Salmos, desciende por las barbas de Aarón, y se extiende hasta los bordes de las vestiduras. Es decir, el Espíritu de Dios desciende sobre todo el pueblo de Dios. La unción real es puesta sobre el Rey universal, que es el Cordero de Dios, pero esa unción desciende sobre todo su pueblo. Por eso el Espíritu ha sido enviado por toda la tierra, porque es como un aceite que está literalmente fluyendo de la cabeza al cuerpo. Por ende, Él es quien ha recibido la unción y nosotros participamos de ella. Primero de Juan 2 del 19 al 20, se lo voy a leer yo. Juan identifica aquí los falsos creyentes de los verdaderos creyentes y dice, ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero ustedes, es decir, nosotros, los creyentes en Cristo, pero ustedes tienen la unción del Santo. Y todos ustedes lo saben. ¿De quién es la unción? Del Santo, no es suya, ¿ya? No, en primera instancia, no es que ungido el pastor Carlos o que ungido la hermanita tal. El ungido es el Santo, es Cristo. Él es el ungido. Él es el que tiene los 7 cuernos, es decir, tiene todo el poder. Él es el que tiene los 7 ojos, es decir, tiene el conocimiento de todas las cosas. Nada está fuera de él. Y Él es el que tiene todas estas cosas, es decir, el Espíritu Santo que ha salido por toda la tierra, nos dice Juan en Apocalipsis, y que se confirma en toda la Escritura. Ahí tiene usted la gran comisión. ¿Usted por qué cree que tenemos la capacidad de cumplir la gran comisión? ¿Qué pasa en Hechos 1:8? ¿Qué dice Jesús? Pero recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿No le suena familiar a lo que acabamos de leer en Apocalipsis? Muchas veces nos enchivolamos en Apocalipsis, pero es la misma Biblia, es la mismita Biblia. Entonces, es impresionante esto, porque lo que ha pasado es que este cordero tiene esos 7 cuernos, tiene estos 7 ojos. Esto es el Espíritu Santo de Dios que ha sido enviado por toda la tierra. La misma doctrina que hemos leído en nuestra Biblia. ¿Qué escena estamos viendo aquí? Movámonos un poquito de Apocalipsis porque puede ser rocoso. Y aquí vamos a hacer un punto interesante. Hechos capítulo 2, del 29 al 33. Mire, esto el ejemplo es
Es un ejemplo que se queda muy cortito, pero yo sé que una manera de nuestra cultura de hoy entender estas cosas, esto es como una buena historia, una buena novela, una buena trama, que usted ve diferentes ángulos y los personajes están en diferentes lugares, pero todo está confluyendo a una narrativa. Yo quiero que usted vea ahora a unos corresponsales en otro lugar. La escena anterior era celestial. Fíjese esta escena. Primero que nada le voy a decir, quien está hablando aquí es Pedro, está predicando, está dando un sermón tras Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? El derramamiento del Espíritu. Fíjense lo que dice. Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo. Cordero inmolado, acuérdese, Cordero inmolado que está de pie, Cristo resucitado. Habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y hoy Juan lo atestigua desde el mismo trono celestial. Ahí está el Cordero como inmolado. Es decir, tenemos la visión de cámara en la tierra y la visión de cámara en el cielo. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido ¿qué? Del Padre la promesa. ¿De qué? Del Espíritu Santo. ¿Quién la recibió? Saben, muchas veces cuando leemos la historia de Pentecostés nos aceleramos. No, así nos sobresaltamos. Y omitimos detalles bíblicos, escriturales importantes sobre Pentecostés. La promesa del Padre del Espíritu la recibió ¿quién? El que está exaltado a la diestra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo, la unción del Espíritu es el aceite de su unción real y de su unción sacerdotal, sin la cual nosotros no tenemos un rey y sacerdote en los cielos. ¿Quién recibe la unción? Y la razón por la cual Juan, en Primera de Juan, habla de la unción del santo, de uno, es esta. Porque el ungido es este Cristo, Jesús, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual todos nosotros somos testigos. Él está exaltado a la diestra de Dios y ha recibido la promesa del Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué más ha hecho? Él ha recibido la promesa, es decir, él ha recibido la unción del Espíritu, pero ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Es decir, la escena que acaba de presenciar Jerusalén es la visión terrenal, la experiencia terrenal de lo que acabamos de leer en el trono celestial. El Espíritu Santo es derramado sobre el Cordero. El Espíritu Santo tiene los 7 cuernos, tiene los 7 ojos en su cabeza, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y en la tierra vemos que el Espíritu desciende como lenguas de fuego y hombres de distintas regiones oían hablar en sus lenguas a estos hombres y decían, están ebrios. Y Pedro se para a predicar la escritura y a explicar lo que acaba de pasar. Juan, más adelante,
tiene una visión todavía más gloriosa de lo que está pasando en el cielo, mientras Pedro solo está en la tierra viendo esto. Juan está viendo la escena en el cielo. Pero hay algo interesantísimo, y volviendo nuevamente al texto de Apocalipsis 5, encontramos la realidad de que este Cordero es el Señor mismo. Yo sé que ustedes ya lo saben, ya lo dijimos, es Cristo Jesús, la cruz. Pero, ¿qué clase de credenciales tenemos para asignar esa identidad? Pues mire toda la Escritura. Primero que nada, el versículo 7 nos dice que él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Si usted se va al versículo 3 y 4, usted va a ver que nadie podía tomar el libro, ni siquiera quitar los sellos y leer el contenido. Al punto que Juan lloraba mucho porque no fue hallado quien pudiese abrir el libro. Pero acá en el versículo 7 encontramos que él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Es decir, este no solo se para, no solo es el varón del Salmo 24 que sube al monte del Señor, sino que encima de todo tiene la potestad de tomar de la diestra de Dios un libro que nadie podía tomar. Desde ya esto le empieza a identificar de una manera poderosa. Si usted quiere llevarse una idea de por qué Juan acá habla de un libro, y este libro tiene una característica bien específica, que también este libro está sellado. Si usted se va a los versículos anteriores, está sellado con 7 sellos. Este libro tiene la característica de parecer, ante la cultura de alguien que hubiese leído Apocalipsis en su tiempo, un testamento imperial, es decir, el testamento de un emperador que los romanos sellaban con 7 sellos, que eran 7 testigos que afirmaban que la voluntad del emperador tras su muerte se iba a cumplir. Y esto es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque este testamento le pertenece solamente al Cordero. Él está siendo identificado como aquel que ha testado. Y no solamente eso, sino que, mis amados hermanos, de la misma manera que Pedro dijo que del patriarca David todos saben dónde está su tumba, de cualquier emperador romano, todos podían saber que habían muerto y no habían vuelto a la vida. Interesantemente, la visión que Dios le permite tener a Juan le muestra al Cordero como un emperador. Es decir, este Cordero está siendo presentado como aquel que es el verdadero emperador. Y no solamente esto, ningún emperador romano había podido ver su libro de testamento abierto. Sin embargo, este emperador de cielos y tierra, que osa extender la mano a la diestra de Dios y tomar el libro, murió, y por eso el testamento puede ser abierto, porque no puede abrirse si no muere el emperador. Murió y ahora vive.
Y él mismo, muy superior a cualquier emperador romano, toma su testamento y tiene la autoridad y la potestad de quitar los sellos y leer su contenido. Su propósito, mi hermano, será hecho. Él es el rey de cielo y tierra. Él gobierna sobre toda la creación. Él es el Señor mismo. Y la visión que Juan está obteniendo es: el emperador en Roma no es más que un chiste a la par del verdadero rey y Señor Jesucristo, quien ha resucitado y quien ha podido tomar en vida su propio testamento para la gloria de la alabanza de su nombre, para la salvación y la redención de su pueblo, y no solamente de su pueblo, sino de toda cosa creada. Si eso a usted no lo hace alabar a Cristo, no sé qué más lo va a hacer, mi hermano. Pero no solamente esto, mi hermano, sino que el testimonio bíblico sobre la diestra de Dios y sobre quién se acerca a la diestra de Dios es muy claro. El Salmo 110, del 1 al 2, que luego es citado por todo el Nuevo Testamento, nos dice el Señor a mi Señor. Este es David. Dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro. ¿Se da cuenta? Él es el rey, Él es el Señor, diciendo: domina en medio de tus enemigos. ¿Dónde está el Imperio Romano hoy? Mi cuñada fue a ver ruinas hace poco. Ya no existe. Pero el Señor le dijo al Señor de David. Jesús dice: ¿quién es este? El Mesías, a quien David le llama Señor. El Señor de David recibe la autoridad de Dios. Él se sienta a su diestra hasta que sean puestos sus enemigos por estrado de sus pies. Esto, mi hermano, es alentador para la iglesia de Cristo. Porque la base de la victoria de la palabra de Dios y del evangelio no se encuentra en su desempeño mío. Nosotros hemos recibido el poder de Dios, el Espíritu Santo. Pero aquel que ha recibido la promesa eterna de que sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies es el Señor de David y también nuestro Señor, el verdadero Rey del universo, el que murió para que su testamento pudiese ser abierto, pero resucitó para él mismo abrirlo. Mi hermano, qué diferente es ver esta verdad y recordar la gran comisión. Qué diferente es ver esta verdad y recordar la obra de Cristo. Qué diferente es ver esta verdad y predicarle a un incrédulo. Qué diferente ver esta verdad y vivir una vida que honra al Señor. Porque aquel que entiende cuál es la potestad de Cristo es aquel que puede vivir esa realidad por el poder del Espíritu para gloria del Padre. Y lo puede hacer gozosamente. ¿Dónde está la base de mi vida cristiana? ¿Cuál es la esperanza de mi victoria en el día a día, en mi caminar en contra del pecado? En el hecho de que nuestro Señor se ha sentado a la diestra de Dios y está poniendo a sus enemigos por estrado de sus pies. Y Él reina en medio de sus enemigos.
Esto es glorioso. Así de sencillo. Mateo 28:18, cuando Jesús está por ascender, cuando está por ascender para que precisamente se dé la escena que veíamos en Apocalipsis 5, dice, toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Eso antecede, ¿qué cosa? La gran comisión. Es decir, para que usted sea un eficaz obrador de la gran comisión, que es el mandato de todo creyente, usted debe reconocer el nivel de autoridad del Cordero de Dios. Él tiene toda potestad en los cielos y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Mis hermanos, estas realidades celestiales tienen completa comunicación con la vida que hoy usted vive en la carne, en el mundo. Cada vez que usted piense que su vida acá en el mundo, en la carne, no tiene importancia para las realidades celestiales, acuérdese de Pedro predicando en Jerusalén. Y acuérdese que eso estaba sucediendo al mismo tiempo de la escena de Apocalipsis 5. Y maravíllese de la obra de Dios. Porque todo cuanto hacemos en la tierra nos ha sido dado por la autoridad de aquel que está sentado a la diestra de Dios en los cielos. Por eso también oramos que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Sí, estos son eventos celestiales, pero no están desconectados de su vida muy terrenal. Piense en la experiencia más vívida que ha retado su vida hoy en día. Y eso es exactamente de lo que se trata lo que estamos estudiando. Usted no tiene esperanza si no es por medio del Cordero que está parado en el lugar santísimo celestial. Esa es su única esperanza. Y que ese Cordero es evidentemente aquel que fue inmolado. Porque eso significa que su deuda fue pagada y que usted también por medio de él tiene acceso al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Nadie puede ser invitado al trono de la gracia si no es por medio de la gracia de Dios en Cristo, con el Hijo de Dios clavado en la cruz en su lugar. Ese es el motivo por el cual usted tiene acceso al trono de la gracia. Si no, usted y yo estaríamos consumidos. No nos podemos acercar delante del Señor. Esa muerte del Cordero, esa resurrección y esa exaltación que vimos en el Salmo 110, 1 y 2, no es una conexión inventada por este servidor. Yo estoy citando aquí a Pedro en su manera de leer el Salmo. Y en el mismo texto que habíamos leído antes, continuando, Hechos 2, del versículo 34 al 36, Pedro continúa predicando esto. Porque David, el que había dicho que había muerto y de que Dios le había prometido de que iba a sentar un hijo suyo en su trono, fíjense lo que dice, porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Pedro es como un reportero de lo que acabamos de ver. Allá está en el cielo inmolado.
en el trono de Dios. Él se puede parar en el trono de Dios y tomar el libro. Él ha recibido la unción del Espíritu. Dios le ha hecho Señor y Cristo al Cordero inmolado. Y Pedro identifica el evento de Pentecostés nada más y nada menos que con el cumplimiento del Salmo 111. El Señor le dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que sean puestos tus enemigos por estrado de tus pies. Mis hermanos, ese Cordero es el Señor, es el Rey de toda la creación. Y este es el Cordero que lo llena todo. No hay un área de la vida, de la historia, de la ciencia, de la política, del deporte, de la taxonomía animal, del trabajo. Póngale nombre. No hay un tan solo pedacito de toda la creación que no le corresponda al Cordero de Dios. ¿Por qué decimos eso? Porque tanto los querubines, vamos a volver a Apocalipsis 5, ustedes ahí tienen algunos textos de apoyo en los cuales pueden evidenciar lo que estoy diciendo para que vean que no les estoy dando carreta, pero el tiempo nos apremia, entonces vamos a acelerar un poquito. Pero en Apocalipsis 5:8 encontramos cuando tomó el libro, que ya vimos todo lo que significa esto, tomar el libro de la diestra de Dios. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes, que son los querubines, ahí usted tiene como referencia Ezequiel 1:10, también ahí está en Apocalipsis, en el capítulo anterior, Apocalipsis 4:7. Los querubines hacen su primera aparición allá en el Edén, cuando este es cerrado, que ha sido expulsado el hombre por el pecado, y aparecen los querubines y luego adornan el velo constantemente, es decir, ellos están antes siempre del trono celestial. Y fíjense lo que sucede. Estos 4 seres vivientes, que son los querubines, y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿Qué significa todo esto? Primero que nada, mi hermano, los querubines son los representantes de toda la creación. Ellos están entre el trono de Dios y el resto de la creación y representan el dominio de Dios sobre todo lo creado. Por eso es que usted va a ver que tanto en Ezequiel como en Apocalipsis 4:7 son presentados como con cara de hombre, de león, de hombre, de león, de toro o becerro y de águila. No vamos a ahondar en cómo estos seres muestran toda la creación, pero en alguna ocasión lo podremos ahondar. Sin embargo, usted está viendo toda clase de ser viviente, incluido el hombre, representado en los querubines. ¿Y qué hacen estos seres vivientes? Se postraron ante el Cordero. Y los 24 ancianos, dice, y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Es decir, los 4 seres vivientes que representan toda la creación. Y ahora los 24 ancianos se postran. La respuesta de ellos es postrarse. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Algunos comentaristas dicen que se trata de la suma de las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles del Cordero.
Yo creo que puede ser. Pero hay referencias todavía más vívidas que no vamos a estudiar hoy, pero que vinculan a estos 24 ancianos con el pueblo de Dios. Es decir, con usted y conmigo, entre los que se postran. Una de ellas es que estos 24 ancianos parecen representar a las divisiones del sacerdocio levítico. Y eso usted lo puede hallar en primer libro de Crónicas, capítulo 24, del 7 al 18. El sacerdocio levítico, los descendientes de Aarón, aquellos que pueden habitar en la casa del Señor, que hoy somos usted y yo, son presentados divididos en 24 grupos. Y no solamente eso, sino que también más adelante en el siguiente capítulo, en primera de Crónicas 25 del 9 al 31, hay 24 divisiones de los músicos del templo. ¿Quiénes son los que deben entonar alabanzas al Señor? Es el pueblo de Dios. Somos nosotros. Es decir, ante el Cordero se postran reconociendo su realeza, reconociendo su majestad, toda la creación y todo su pueblo. En completa adoración. Y dice el versículo 8, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, confirmando la exégesis que yo hice hace un rato. Dice, cada uno tenía un arpa. ¿El arpa la tienen quién? Los músicos. Entonces no andaba tan perdido el pastor Carlos, ¿verdad? Cuando identificó Primera de Crónicas 25. Cada uno de ellos tenía una arpa y tenía también copas de oro llenas de incienso. ¿Quiénes tenían el incensario? Los levitas, los hijos de Aarón, los sacerdotes. Otra vez entonces no nos dio carreta el pastor Carlos, gracias a Dios. Estos 24 ancianos están identificados con el pueblo de Dios, con el real sacerdocio, el pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y estas copas de oro llenas de incienso del versículo 8 dice, son las oraciones de los santos. Mi hermano, otro aspecto trascendental de que el Cordero de Dios se ha sentado a la diestra de Dios, que ha tomado el libro y ha abierto el rollo, es que su oración y la mía, y para comenzar a entrar al tema de la diversidad, que son tan diversas, sin embargo todas confluyen en la voluntad de Dios, están presentes en el trono de Dios por medio de Cristo y son rendidas delante de Dios en presencia del Cordero. ¿Por qué es importante que seamos diversos? Acá empezamos a ver una de las razones. La oración de los santos. Mis hermanos, qué importante es que todos oremos. Porque de lo que me olvidé yo, no se olvidó el pastor Jonathan, no se olvidó el hermano Jorge, no se olvidó cualquiera de nosotros. Yo oro por unas cosas, usted ora por otras cosas y es un mismo espíritu. Y todo esto llega delante del trono de Dios, el trono de la gracia, que en Hebreos 4, el autor de Hebreos nos invita a venir confiadamente. Es decir, sus oraciones llegan al trono celestial. Son rendidas en adoración, son olor grato, son incienso agradable delante del Señor. ¿Cómo conectan estas cosas celestiales, pastor? Estas fumadeces que está hablando, su oración.
Su oración es olor fragante. Es su vida rendida delante del Señor. Es toda la creación y el pueblo de Dios postrándose ante el Cordero. Pero no solamente eso. Después de haber visto todo esto que acabamos de leer, el versículo 9 dice, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, ¿se acuerdan lo que dijimos? Siempre que aparece el Cordero de Dios, siempre que es manifestado el Cordero de Dios, la respuesta apropiada es cantar salmos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente, pónganle ojo, de toda tribu, lengua, pueblo y nación. El enfoque de las tribus, más local de Israel, pero luego cuando hablamos de ya lenguas, estamos evidentemente expandiéndonos a los gentiles. Cuando hablamos de pueblo, ya estamos hablando de otras naciones, de otras etnias, perdón, y cuando hablamos de nación, ya estamos hablando de otras naciones. Es decir, el pueblo de Dios es un pueblo multicultural, es un pueblo multilingüe, con múltiples costumbres, con múltiples tonos de piel, con diferentes habilidades, con diferentes defectos, pecadores todos, pero redimidos por el Cordero, quien es digno de tomar el libro y abrir los sellos. Porque Él fue inmolado y con su sangre compró a este pueblo. Esta hermosa escena, mi hermano, nos debe de llevar a la adoración. Y a la adoración particular en medio de nuestra diversidad. Todos acá tenemos no solamente distintas características en distintos aspectos de la vida, también Dios ha impartido a su pueblo distintos dones para la mutua edificación del cuerpo de Cristo. Por ende, aquel que es uno, al darnos la unción que Él ha recibido por medio del Espíritu Santo, toma de toda esta multiculturalidad, de toda esta multitud, de todas las esquinas de la tierra, y levanta oraciones agradables como incienso delante de su trono. Y levanta adoración apropiada delante de su trono. Y esto no es otra cosa, mi hermano, que vidas que honran su nombre. Mi hermano, el día de hoy hemos estudiado principios tal vez muy profundos de la palabra. Pero yo no quiero que ninguno de nosotros se vaya este día sin aterrizarlos en una vida cotidiana que honra al Señor. Porque todas las verdades que hemos estudiado son una realidad y son en Cristo sí y amén. Usted debe hoy más que nunca vivir por el poder de Dios en el Espíritu para ser como Cristo para gloria del Padre. Porque como Cristo está de pie, como Cristo aparece como aquel varón del Salmo 24, usted ahora en Él debe andar de la misma manera.
Usted ahora en Él debe glorificarle de la misma manera. Usted ahora tiene una misión por el poder de Dios en la iglesia local. Que yo no soy tan bueno para hablar como aquel hermanito. Bueno, usted es diferente, pero está acá para otra cosa. Que aquel hermanito es bien buena onda, yo soy más machetudo. Bueno, tal vez el Señor, en amor, le ha llamado a ser la persona que tiene más valentía para ir a exhortar al hermano. En amor, amor. Que aquel es más amable. Bueno, el Señor lo ha llamado a ser el que está constantemente cuidando de otros hermanos, mostrándoles la amabilidad y el amor que hay en Cristo. Que aquel cuanto ora, pues gloria a Dios, tenemos hombres y mujeres orando. Todos tienen que orar, no me vayan a salir con que no. Pero hay unos que oran más. Gloria a Dios por esos que tienen el tiempo para orar. Gloria a Dios por esa diversidad. ¿Qué hay solteros? Medio a la fuerza algunos. Bueno, ahí están. Porque el Señor les va a usar también para poder hacer su obra. El soltero, Pablo lo dice, tiene menos cosas de este mundo por qué preocuparse. Y eso no es una crítica al casado. Eso es más bien Pablo diciendo, hey, pongámonos a trabajar. Y el casado tiene preocupaciones de este mundo, dice Pablo, no significa paganas ni malas, sino tiene que mostrar el ministerio que se parece más al evangelio de Cristo por su iglesia, que es el matrimonio. Por ende, tiene una gran tarea en este mundo, que es mostrar la obra de Cristo al mundo. La diversidad que tenemos debe de manifestarse de esa manera, glorificando a Cristo, al Cordero de Dios. Y porque todo lo que acabamos de leer es verdad, y porque Él está exaltado allá a la diestra de Dios, porque Él es ese verdadero emperador que ha podido tomar el rollo y abrirlo. Usted y yo tenemos el poder, y por sobre todas las cosas, no tenemos excusa para no vivir vidas que honran al Señor. Porque usted y yo hemos recibido poder, hemos recibido el Espíritu Santo de Dios para ser como Cristo, para gloria del Padre. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.